De los hombres se puede decir lo que de los pueblos. Dichosos los que no tienen historia. Con frecuencia los cristianos equivocamos las perspectivas de la realidad, y más peculiarmente las que hacen referencia a lo medular de nuestra existencia cristiana. Por ejemplo, sentimos el peso del trabajo, la angustia del sufrimiento, los fracasos y los golpes de la vida, y como consecuencia de ello nos sentimos desgraciados. No sabemos valorar en absoluto esos acontecimientos, y no solamente no los sabemos valorar, sino que los estimamos al revés de lo que significan. Nos sentimos desgraciados porque sufrimos o porque la vida nos presenta reveses o fracasos. Y sin embargo, no nos damos cuenta con todo ello, y esto es muy importante lo que os voy a decir, y os ruego que pongáis atención porque puede marcar para siempre el sentido de vuestra existencia, de vuestra vida, y marcar la posibilidad de que seáis felices, de que viváis la alegría perfecta que nos dejó el Señor, o de que seáis desgraciados. Es muy importante. Digo que al considerar como desgracia o como penalidad el sufrimiento, como pesado el trabajo, como insoportable el dolor, etc., no sabemos valorarlos, como cristianos que somos, en lo que realmente significan. Y no nos damos cuenta de que se nos está dando la maravillosa, la grande e increíble oportunidad de compartir los sufrimientos y la muerte de Jesucristo. Ideal máximo para un cristiano, viviendo su existencia como tal, porque precisamente nos hace aptos para vivir aquello para lo que habíamos sido creados, para vivir injertados, unidos con Cristo, y para aprender, dándole a nuestro corazón todas las posibilidades y virtualidades, para aprender a amar y para consentir en ser amados infinitamente, porque habiendo amado Jesús a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y de esa misma forma, usque infinen, espera el Señor que lo amemos en correspondencia nosotros a Él. Es por lo tanto vital para nuestra existencia que consideremos tales acontecimientos, tales eventos en nuestra vida, que por otra parte van a ser demasiado frecuentes y mucho más a medida que avancemos en años, que consideremos tales eventos como sustanciales, importantes y además como que nos dan la oportunidad de, como ahora se dice, realizarnos a nosotros mismos y sobre todo, como diríamos en cristiano, de vivir la alegría que nos dejó el Señor, que es la suya propia, su paz, su alegría. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Os dejo mi alegría, la cual nadie os podrá arrebatar. En el Evangelio de hoy, que nos narra el suceso del padre de familias o del propietario que sale muy de mañana a contratar obreros para su viña, y efectivamente los va mandando a ellas, porque sale diferentes veces, a diferentes horas, los va enviando a diferentes horas a trabajar. Primera hora, a la hora tercia, a la hora sexta, a la hora nona, los va encontrando sin trabajo y les va proporcionando la oportunidad de trabajar y de ganarse el jornal de aquel día. Y sale a última hora de la tarde también, se encuentra a algunos y les pregunta qué hacen ociosos en la plaza. Pues porque nadie nos ha contratado y estamos aquí sin trabajo. Ir a mi viña y rodaré lo que sea justo. Había ajustado con los primeros y a un denario, y con los demás pues les daría prácticamente lo mismo, lo que fuera justo. Llegado el final del día y la hora de pagar la soldada o el jornal, mandó a su mayordomo que lo hiciera así, comenzando por los últimos y dándoles tanto a los últimos como a los primeros el mismo salario, un denario. Cuando los que habían llegado a primera hora recibieron también un denario, lo mismo que los que habían llegado al final del día, comenzaron a murmurar: esto no es justo, nosotros hemos soportado el peso del día y del calor,
hemos trabajado con más intensidad y durante más tiempo que los que han llegado a última hora. Y a esto les das el mismo jornal, el mismo pago que a nosotros. No es justo. Tales obreros, los que habían llegado a primera hora y, como decían ellos con razón, habían soportado el mayor peso del trabajo, el calor, las fatigas del día, en más intensidad, con mayor duración que los que llegaron al final. Tales obreros no se daban cuenta de que sus quejas eran infundadas, precisamente por lo que venimos diciendo, porque no se daban cuenta de que se les había concedido la oportunidad de soportar el peso del día y del calor, el mayor peso, el trabajo más intenso, el sufrimiento más doloroso, el dolor más punzante, les había sido concedido a ellos. Por eso los cristianos, cuando se nos da esta oportunidad que Dios, a través de la vida, de los acontecimientos de la vida, nos presenta, tenemos tendencia o bien a quejarnos, o bien a sentirnos desafortunados o desgraciados, o por lo menos a no valorar lo que significa eso en todo su peso, en toda su amplitud. La posibilidad de compartir los sufrimientos, la pasión y la muerte del Señor. La gloria que merecen ante Dios los sufrimientos humanos soportados, llevados, conducidos por amor a Jesucristo. Por eso digo que las quejas de los obreros que llegaron a primera hora eran absolutamente infundadas. Nosotros, como cristianos, no nos damos cuenta de aquellos a quienes prometió Jesús la alegría perfecta, o sea, la bienaventuranza, porque eso significa la alegría perfecta. Y la prometió a los pobres, a los que lloran, a los que sufren, a los que son perseguidos por causa de la justicia. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia. Bienaventurados los mansos de corazón. Y daos cuenta que esta promesa del Señor para los que sufren, para los pobres, para los que lloran, para los que son perseguidos por causa de la justicia, esta promesa de la bienaventuranza, o sea, de alegría perfecta, es para esta vida. Aunque sea de forma incoada, es para esta vida. Porque los que lloran, o los pobres, o los que sufren, o los que son perseguidos por causa de la justicia, no están en el reino de los cielos. Allí no hay pobreza, no hay llanto. Allí nadie es perseguido por causa de que ame la verdad o de que practique la justicia. Tales promesas son para este mundo, y de eso no nos damos cuenta. Y por lo tanto, como cristianos, no los valoramos. Y por eso os decía que es importante que incorporéis a vuestra existencia, al sentido de vuestra existencia, estas ideas con toda claridad, porque os van a proporcionar la alternativa de ser extraordinariamente felices, con alegría ya comenzada, incoada en este mundo, y luego con la alegría perfecta cuando estéis en la patria. O bien, de que seáis tremendamente desgraciados o que vuestra vida pase, pues eso, sin rastro alguno y sin vestigio alguno. Por eso, San Pedro, en su primera carta, nos alentaba de esta forma a los cristianos y nos decía: queridísimos, no os extrañéis como si fuera algo insólito del incendio que se ha prendido entre vosotros para probaros, sino alegraos, porque así es como participáis en los sufrimientos de Cristo. Así decía San Pedro en su primera carta. Alegraos, no os extrañéis de eso, porque eso ha sucedido para probaros. Pero vosotros alegraos porque de esa forma se os da la oportunidad de compartir los sufrimientos de Cristo el Señor. Y por otra parte, decimos que los pobres, los pobrecitos, los que sufren, los que son perseguidos por causa de que aman la verdad y practican la justicia, precisamente esos son los que
integran y forman parte de una manera muy especial del corazón de Dios. Son los preferidos y los elegidos de Dios. En su primera carta a los Corintios, el apóstol San Pablo decía: considerad, hermanos, vuestra vocación, porque no hay entre vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios escogió lo débil del mundo para confundir a los fuertes, y escogió a los infelices del mundo para confundir a los sabios. En cierta ocasión Jesús, dirigiéndose a la gente y hablando precisamente del Bautista, decía: ¿a quién salisteis a ver en el desierto? ¿A un hombre vestido con ropas, muelles y lujosas? ¿A un hombre dedicado a la buena vida? Tales están en los palacios de los reyes. Tales son aquellos que el mundo considera grandes, pero no a los que Dios considera grandes. La perfecta alegría no está en lo que nosotros mismos, pese a ser cristianos, con tanta frecuencia llegamos a creer. Y por eso los paganos, y con frecuencia los cristianos también, perseguimos los bienes de este mundo. Y aquellas migajas de aparente alegría que el mundo nos ofrece, como si fueran capaces tales migajas de llenar nuestro corazón. Y estamos tan equivocados. ¿Cuántas veces os he contado el episodio de San Francisco de Asís, aquel que entendió tan perfectamente lo que era el sufrimiento cristiano y la alegría perfecta, con su compañero, hermano y discípulo, Fray León, hermano en el Señor, discípulo e hijo espiritual suyo? Cuando viniendo de predicar en una mañanita temprano, en el frío de la Italia de aquellos tiempos, ateridos de frío, pisando la nieve por el camino, descalzos, con aquel sayal humildísimo, un pedazo de saco, que llevaron los franciscanos primitivos. Un San Francisco delante, Fray León un poco detrás, iban haciendo oración. Y de pronto San Francisco llama a su discípulo: Fray León, ovejuela de Dios, acércate. Si ahora, cuando nosotros lleguemos a nuestro convento, nos encontramos a nuestros hermanos, los hermanos menores, los frailes, conociendo todos los secretos y las ciencias de la naturaleza, escribe Fray León que no estaría en eso nuestra perfecta alegría. Y siguen caminando, y al rato, como recordáis, el santo lo vuelve a llamar: Fray León, ovejuela de Dios, acércate, escribe. Si ahora, cuando lleguemos a nuestro convento, nos encontramos a los hermanos menores, a los frailes menores, nuestros hermanos, hablando lengua de ángeles, conociendo los carismas de profecía, de los milagros, de curaciones, etc., escribe que no estaría en eso nuestra perfecta alegría. Y entonces Fray León se entristece y le dice: Padre, entonces, ¿en qué estaría nuestra perfecta alegría? Y le dice el santo: mira, Fray León, si ahora, cuando lleguemos a nuestro convento, nosotros, ateridos de frío como vamos, cansados, con sueño, hambrientos, llamáramos a las puertas del convento impacientes para que el hermano portero nos abriera, y el hermano portero no nos reconociera y se negara a darnos paso, a darnos entrada, y nosotros insistiéramos, y ante nuestra insistencia el hermano portero nos advirtiera que no lo hiciéramos, y nosotros siguiéramos insistiendo, entonces él saliera y nos diera de palos y nos arrojara encima sobre la nieve, y llenos de improperios y de heridas, tales cosas las soportáramos con humildad y con paciencia por amor de nuestro Señor Jesucristo. Escribe Fray León que en eso estaría nuestra perfecta alegría. Por eso San Pablo, como os he dicho antes, exhortaba a los primeros cristianos para que no se espantaran de la persecución y de los sufrimientos, y no solamente que no se espantaran, sino que se alegraran. Queridísimos, os repito, no os extrañéis como si fuera algo insólito del incendio que se ha prendido entre vosotros para probaros, sino alegraos,
porque así es como participáis de los sufrimientos de Cristo. Fijaos, por ejemplo, el caso de lo que está ocurriendo en la sociedad en la cual vivimos. El caso de nuestra España actual. Un país que todo él, de manera global, ha renegado de Dios, se ha apartado de Dios y se ha vuelto de espaldas a Dios. Aquel país que en un tiempo no tan lejano fue cristiano, ahora es total y enteramente pagano. La religión es escarnecida, burlada, pisoteada, perseguida. Los cristianos son despreciados. Aquellos que se empeñan en mantener firme su fe, sus creencias y sus principios son arrinconados, perseguidos, calumniados, olvidados. Y tener en cuenta que por eso mismo nos encontramos en un país absolutamente pagano, en el que se persigue la verdad y se practica como cosa normal la mentira, en el que se persigue la justicia y se practica como cosa lo más corriente posible la injusticia, donde los malos se ensalzan, suben, triunfan y vencen, y los buenos son perseguidos, arrinconados y olvidados. Las aberraciones más horrendas de la ley natural son exaltadas: la homosexualidad, el lesbianismo, la lujuria, el pecado, la droga, la desobediencia, el desprecio a Dios, la burla a la religión, la burla a la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, hecha por prohombres de aquellos que gobiernan la sociedad. Y daos cuenta que todo eso sucede ante la extraña pasividad e indolencia de la sociedad, como si no pasara nada. La sociedad se ha hecho de tal forma indiferente, nuestro cristianismo se ha debilitado de tal forma. Un país como este, el nuestro, que hace no tantos años era un país en el que se vivía profundamente e intensamente la fe, ahora el paganismo luce bandera y somos quizá el país más pagano del mundo. Y tened en cuenta, hijos míos, y esto que os digo es importante, que esto no es más que el comienzo de los dolores, el principio del desastre, porque España se había apartado de Dios, y entonces Dios, Padre bueno al fin, nos castiga. Y como digo, esto no es más que el principio de lo que indudablemente, inflexiblemente va a venir, que será muchísimo peor. Un castigo enorme, grande, profundamente doloroso, que nos envolverá a todos, justos y pecadores, buenos y malos, culpables e inocentes, que nos envolverá a todos, pero que será, como todas las obras de Dios, un castigo medicinal. Porque Dios castiga, como dice la Escritura, Dios castiga a aquellos a quienes ama. Y España ya se ha burlado bastante de Dios. Y España ya se ha apartado suficientemente de Dios. Y Dios ha amado siempre a España. Por lo tanto, el castigo que va a sobrevenir sobre España y sobre el mundo entero, porque no ha sido solamente España la que se ha apartado de Dios, quizá España con mayor profundidad y en mayor extensión, el castigo será grande. La ruina que sobrevendrá sobre todo será tremenda. Decía el presidente de la Segunda República Española, vosotros sois muy jovencitos y apenas no habéis conocido esto y sabéis muy poca historia. Los viejos sí lo sabemos bien. El presidente de la Segunda República Española, que acabó con el comienzo de la Guerra Civil en el año 1936, Alcalá Zamora, así se llamaba, llegó a decir una frase que se hizo famosa. Dijo: España ha dejado de ser católica. Una frase que era mentira, absolutamente falsa, porque España no había dejado de ser católica. Y la prueba está en la reacción que los cristianos, los verdaderamente españoles, los que vivían en profundidad y en autenticidad su fe, cómo reaccionaron y cómo tuvo lugar entonces la guerra civil, con la derrota total y el desarraigo absoluto del comunismo. Se acabaron las persecuciones
se acabaron las quemas de iglesias y de conventos, se acabaron los asesinatos de sacerdotes. Aquí en mi pueblecito, tan pequeño, tres sacerdotes fueron asesinados dentro de la misma cárcel. Era yo un niño, aún recuerdo aquella escena. Un día con mi padre y mi madre íbamos en un coche a no sé dónde, nos pararon los milicianos, nos metieron un fusil por la ventana del coche y nos dijeron: no os pegamos un tiro, no sabemos por qué, porque no nos apetece. Y yo era un niño de 4 o 5 años, cuando empezó la guerra civil yo tenía 4 años de edad y recuerdo la escena perfectamente. Pues Alcalá Zamora decía: España ha dejado de ser católica. Mentira. España, como los hechos demostraron, no había dejado de ser católica. Pero aquello que dijo Alcalá Zamora en los años de la Segunda República, la que dura del 31 al 36, ahora sí se ha hecho verdad. Y sí se ha hecho realidad. Ahora sí es cierto que España ha dejado de ser católica. Pero fijaos una cosa, era yo muy jovencito cuando gustaba leer las obras de Menéndez Pelayo. Y sobre todo la que más me gusta de todas, la historia de los heterodoxos españoles. Y en esa obra suya tan importante, en el epílogo de esa obra extensa, por otra parte, Menéndez Pelayo decía: en el momento en que España deje de ser católica, dado que el catolicismo es la única cosa que une a los diferentes pueblos de España, el momento en que España deje de ser católica, España se desintegrará y quedará convertido en una multitud de reinos de taifas que se harán la guerra unos a otros y como nación España habrá desaparecido. Ahí lo tenéis, en el epílogo de los heterodoxos, Historia de los heterodoxos españoles, de Menéndez Pelayo, como así se ha cumplido y se está cumpliendo. Pero como os digo, como os he dicho antes, que mis queridos hijos, los castigos de Dios son medicinales, porque Dios nos ama, somos sus hijos. Y después de este castigo, que será terrible, porque la enfermedad es grave y por lo tanto la medicina a aplicar tiene que ser contundente y también importante, después de este castigo volveremos a ver la luz y la verdad volverá a imperar y la justicia volverá a reinar. Y nosotros llegaremos a valorar mejor lo que es el sufrimiento, el dolor, el trabajo y lo que significa el ser pequeños delante del mundo, porque es la única forma de ser grandes delante de Dios, los pequeños. Jesucristo llamaba a sus discípulos el pusilus gres, que significa el pequeño rebaño. Pequeño no solamente en número, porque los verdaderos cristianos no son muchos, sino también pequeño en cuanto a la estimación del mundo, el desprecio del mundo, el arrinconamiento del mundo a los verdaderos cristianos, el odio, incluso el odio del mundo a los que verdaderamente creen y aman en Jesucristo. Pusilus gres, mi pequeño rebaño. Y decía Jesús: no tengáis miedo, mi pequeño rebaño, porque yo he vencido al mundo. Y nosotros nos habremos dado cuenta del valor del trabajo, del valor del sufrimiento, del valor de la misma muerte cristiana, del valor de la pequeñez y del olvido ante los ojos del mundo y de la grandeza consiguiente ante los ojos de Dios. Te doy gracias, oh Padre, decía en alguna ocasión nuestro Señor Jesús, te doy gracias, oh Padre, porque has ocultado estas cosas tan maravillosas a los grandes y sabios del mundo y en cambio las has revelado a los pequeñitos y a los infelices. El dolor, el sufrimiento, el fracaso, el arrinconamiento e incluso el odio por parte del mundo constituirán nuestra gloria, vuestra gloria. Darán, como os dije al principio, el auténtico sentido a vuestra vida y a vuestra existencia cristiana. Decía Jesús: ya sabéis que el mundo se reirá y se alegrará y os despreciará, pero vosotros, sin embargo, aunque en ese momento estéis tristes y sufráis el dolor consiguiente, porque al fin y al cabo sois seres humanos, cuando el mundo se ría y se alegre y os desprecie, alegraos vosotros, no estéis tristes, porque ocurrirá como la mujer cuando le llega el momento del parto, sufre ante los dolores de ese momento crucial
pero después se alegra ante la venida de un nuevo ser, de un hijo a este mundo. Las batallas las ganaron siempre los soldados cansados, los fracasados, los cansados, los que por haber llegado a primera hora soportaron el mayor peso del día y del calor, los que más sufrieron, los que más trabajaron, los que más tuvieron que soportar. Las batallas las ganaron siempre los soldados cansados. Y el cristiano, el verdadero cristiano, siempre es un soldado cansado. Y no olvides una cosa, fue el gran fracasado, el mayor de los fracasados de la historia, el gran fracasado que murió nada menos que en un patíbulo, el que llevó a cabo la salvación de toda la humanidad. Jesús en la cruz.